¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Eduardo Advíncula en su programa Perú Digital. Muchas gracias de antemano por su preferencia y los invitamos a compartir el programa para llegar a más peruanos y a más chalacos. Siempre a través del canal de Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos. Bien amigos, como todas las semanas, como cada fin de semana, salimos al aire para comentar, para hablar, para analizar los sucesos que hay en los medios de comunicación de señal abierta, en las redes sociales y en las comunicaciones en general. Así que tenemos un programa bastante nutrido y vamos a empezar leyendo los titulares que vamos a tener de los temas que vamos a tener el día de hoy, valga la redundancia, ¿no? El caso de Magali Medina estaría en manos de un fiscal denominado Cuello Blanco. Hacemos una pregunta al respecto y vamos a ver un video y a comentar también ese tema. Luego tenemos el siguiente tema. El periodista César Hildebrand, de Hildebrand en sus 13, comenta el libro de Curwen que habla sobre el chat de Mototaxi, que era un chat del fujimorismo, ¿no? A propósito del momento que está viviendo Curwen versus Magali Medina, etcétera, etcétera. Luego tenemos, a partir de las informaciones que hay también a nivel nacional, el acercamiento, el amigazgo, el compadrazgo, el noviazgo o qué sé yo, del argentino ligado o señalado como una pareja sentimental de Keiko Fujimori. ¿Es cierto esto? ¿No es cierto esto? ¿Es verdad que está denunciado por algunas malas inversiones en la Argentina y en Estados Unidos, etcétera? ¿Será cierto todo esto? Vamos a analizarlo. También tenemos algunas visitas que ha hecho Harvey Colchado ya como diputado de la Nación en cuanto a la materia de sus funciones, que es fiscalización, a la de Pincri y Comas. Tenemos también para tocar, no solamente tocar los abusos que ha cometido a veces la fuerza del orden, como la policía o las Fuerzas Armadas, respecto de algunos malos miembros de las fuerzas castrenses, que pudieron haber cometido algunos delitos como asesinatos y otras secuestros u otras cosas. Vamos a empezar también esta semana recordando aquella barbarie que enlutó a las fuerzas del orden, precisamente a los buenos miembros de las fuerzas del orden. Vamos a empezar a recordar todo aquello que hizo Sendero Luminoso para matar, secuestrar, dinamitar, etcétera, a los miembros de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, para hacer un tema parejo, ¿no? Luego tenemos también exactamente igual y en esa misma proporción el recuerdo de la barbarie de lo que hizo también o lo que hicieron algunos miembros del gobierno o del Estado con respecto a personas que eran inocentes, ¿no? Para hacer, digamos, un tema más parejo. Luego tenemos que informar lo que ya se sabe también en los medios de comunicación, pero vamos a comentarlo, que votaron a Porqui de una universidad en Lima, específicamente la Universidad Villarreal. Luego vamos a aterrizar en el Callao, como siempre en la parte final del programa, para comentar sobre la presentación que ha tenido don Pedro Espadaro, candidato al gobierno regional del Callao, exalcalde del Callao, a un candidato también, valga la redundancia, el señor Cox en su equipo del señor Pedro Espadaro, ¿no? Y luego tenemos también la información, o que tenemos que comentar, sobre digamos, la incorporación en estas elecciones, en esta nueva lista para el gobierno regional del Callao, al señor Víctor Huaranca y a Elvira Madeleine, ¿no? Que van por el sillón regional en el Callao, es decir, se incrementan 2 participantes más en la corta lista de participantes para el gobierno regional del Callao. Y así como usted lo ve, tenemos un nutrido programa que comentar el día de hoy y vamos a empezar por la primera parte, ¿no? El caso de Magali Medina en manos de un fiscal denominado Cuello Blanco, ya sabíamos, y a propósito de lo que está en moda y que está ahorita reventando las redes sociales, a partir de un ampay que presentara la señora Magali Medina, periodista de espectáculos, sobre, digamos, la sacadera de vuelta, por decirlo de manera criolla, al conductor del programa Brutalidad Política,
en el cual se ve a su novia o a su prometida prácticamente dándole un beso a otra persona, etcétera. Entonces, este ampay ha provocado toda una serie de cosas, ¿no? Y justamente a partir de la respuesta de Curwen también sale a la luz que Magali Medina pues estaría de alguna manera vinculada con Chibolín, o la estarían vinculando con Chibolín, directamente con la jueza que también denominan o denominarían Chibolina, y con el propio Jefferson Farfán. Es decir, todo se entrecruza, ¿no? Hay que analizar este tema. Y justamente este cintillo, este subtítulo, se denomina Caso de Magali Medina en manos del fiscal Cuello Blanco. Tenemos un video, producción, lo ponemos y luego inmediatamente lo comentamos. Adelante, producción. Pero ¿por qué Magali está tranquila con la carpeta 364-2024? Pues hay un aliado del régimen que la está viendo. Miren, según dijo ella ayer en su programa, un ampay como el que obviamente estaba dirigido contra Curwen no tiene color político. Y además, y esto es bien gracioso ya, negó dejarse mandar por algún gobierno. Creo que los que somos viejitos y la vimos someterse al régimen de Fujimori en los 90, tenemos un recuerdo distinto. ¿O acaso ella no trabajaba para el canal secuestrado por los hermanos Winter? ¿Acaso ella no se dedicó a atacar también? ¿Ya se olvidó a César Hildebrand en esa época? ¿Su abogado en esa época no era César Nakazaki? Yo les recomiendo un libro, se llama En vivo y en directo, escrito por Fernando Vivas, que documenta, por ejemplo, según el libro, cómo Magali Medina en el primer Fujimorato tuvo que recular en sus ataques a Laura Bozzo, que era la principal aliada mediática del montesinismo, y leo, lo hizo atemorizada por sus varios juicios y persuadida por el poder. ¿Quién era el poder en los 90, pues? ¿Y quién es el poder ahora? Miren lo que dijo Magali anoche sobre esta carpeta 364-2024. Cosas que no vienen al caso, para nada, porque no le doy la importancia. Y aquí viene la respuesta: porque está tan tranquila, porque no le da la importancia. ¿Saben quién tiene ahora la famosa carpeta 364-2024? Esto lo reveló ayer Curwen, yo no lo sabía. Hasta hace unos meses estaba a cargo de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que es una fiscal independiente a la que los fujimoristas han perseguido años. Pero ahora, y esto es lo nuevo, esa carpeta está a cargo de un caserito de este programa, les hemos hablado varias veces de él. Resulta que la segunda Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos ahora está a cargo del recién repuesto Víctor Raúl Rodríguez Montesa, acusado de ser parte de los Cuellos Blancos, un personaje al que acaban de reponer como fiscal supremo, porque lo sacaron de la fiscalía hace años, cuando se hizo la purga del sistema de justicia luego del escándalo de los hermanitos. Pero como todos vuelven, justito, hace poco más de un mes nomás, ¿saben quién lo repuso? El Tribunal Constitucional elegido con los votos del fujimorismo. Y solo 2 días antes, con los votos fujimoristas también, se borraron todas sus acusaciones del Congreso, le pusieron la alfombra roja, fue repuesto justo a tiempo, miren qué casualidad, para encargarse de este caso. Para quienes no lo recuerdan, Víctor Raúl Rodríguez Montesa fue el fiscal supremo que alertó a los Cuellos Blancos de que la policía estaba grabando sus conversaciones. El mismo fiscal que, por cierto, amenazó a IDL Reporteros y a Panorama con denunciarlos si no entregaban todos los audios del caso y revelaban además cómo los habían conseguido. Por supuesto que todo esto es político, pues, señora Magali. Y en ese libro... Bien, justamente queríamos comentar este tema porque el juez o el fiscal supremo, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, estuvo cuestionado en su momento como ser partícipe de este grupo denominado, que le denominaba en su momento Cuellos Blancos, ¿no es cierto? Entonces ya está en sus manos. Y aquí justamente aparece pues una gran interrogante sobre este tema que ha presentado Curwen, ¿no? De todas maneras, hablar de este expediente 364-2024 de Magali Medina, porque se dice que justamente Chibolín había intervenido y le había ofrecido a Magali su intervención para que a través de esta señora jueza llamada Chibolina puedan intervenir, etcétera, etcétera. Lo curioso del tema es que hayan cambiado a 2 jueces o a 2 fiscales para que ahora caiga en manos de este famoso fiscal supremo, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, ¿no? Que en algún momento protegió a los hermanitos. Entonces, si así es, o si así fuera el tema,
¿no es cierto? Entonces, evidentemente, pues, hay, de todas maneras, está interrelacionado Magali Medina, Chibolina y este señor Rodríguez Montesa, ¿no? Hay una relación y en el caso Farfán, ¿no es cierto? Entonces se cambiaron a 2 jueces y ahora este Tribunal Constitucional que todos sabemos nombrado por quién, ¿no es cierto? Tribunal de color naranja, pone pues a Víctor Raúl Rodríguez Montesa, ¿no? Para que vea el caso Magali, por eso está tranquila, ¿no? Pero de todas maneras hay una sospecha fundada de que efectivamente haya relaciones, porque nada ocurre por casualidad, pues, ¿no es cierto? Nada ocurre por casualidad y ahora no hablamos de Magali Medina para hablar estrictamente del espectáculo de la farándula, hablamos de Magali Medina porque ya el propio Curvo ha denunciado, hay o habría, en todo caso, una intervención, ¿no? O sea, orientado, ¿no es cierto?, desde un sector de la política a las cuales él investiga y denuncia públicamente en varias oportunidades. Entonces, todo tiene bastante sentido, ¿no? Vamos a ver qué pasa en adelante y ver en qué queda todo este tema de este enfrentamiento que tiene la señora Medina de la farándula, que dice que no pasa nada, ¿no es cierto? Y el señor Curwen, que dice que tiene un móvil estrictamente político y que por eso había sido provocado, o sea, este tema del AMPAI, no solamente para descubrir una infidelidad que puede existir de repente como algo normal en una sociedad o en cualquier sociedad, ¿no? Digamos, cuando sucede, sino no estamos hablando solo de una infidelidad según dice Curwen, sino de menoscabarlo, de dejarlo mal parado, de avergonzarlo y de destruirlo mediáticamente y moralmente para que él nos siga investigando, nos siga golpeando y en todo caso una especie de venganza política, ¿no? Eso es lo que Curwen afirma que hay detrás de todo esto y por eso es que también está destapando algunos casos, como este caso, el 364-2024, que dice que la señora Magali está como testigo, pero además afirman unos especialistas en la materia que podría ser subido el tema de testigo a investigada. Es relativo, vamos a ver qué pasa en la justicia y ahí en pantalla justo precisamente tenemos a Curwen y Magali Medina en este enfrentamiento que ahora está conmocionando la escena nacional. En fin, pasamos al segundo punto que tenemos que hablar y es que justamente y precisamente y hablando también de Curwen, Hildebrand del periódico Hildebrand en sus 13 ha hecho un comentario bastante interesante de uno de los libros que ha publicado justamente Curwen, donde habla del chat de la mototaxi, ¿no? De las comunicaciones, de los secretos íntimos, de los susurros que tenía la bancada naranja para ser primero revisados y chequeados sus comunicaciones y cada acto de ellos en el Parlamento, ¿no? A propósito de eso también tenemos un video, producción, adelante. De Víctor Caballero, Mototaxi, auge y caída de Fuerza Popular. Hay todo un recuerdo sobre justamente este chat que era Mototaxi, ¿no? Un grupo secreto, un grupo secreto que fue divulgado por el diario Correo. El día en que censuraron, o que estaban por censurar, quiero decir, al ministro de Educación, la transcripción del chat es maravillosa porque dice así: Luz Salgado, o sea, todos son fujimoristas, ¿no? El chat Mototaxi era de fujimoristas. Luz Salgado dice: todos han estado muy bien, me sorprendió gratamente Andrade. O sea, después de presentar la moción de censura, se felicitan entre sí, ¿no? Y Lucho Galarreta, que ahora es el estadista, ¿no? ¿Han visto? Es el estadista. Lucho Galarreta dice: jaja, recién leo que está temblando, pero para jodernos era valiente. Ese es Galarreta. El verdadero Galarreta está aquí. Jaja, recién leo que está temblando, pero para jodernos era valiente. Madre mía. Madre mía. Cecilia Chacón dice: ahora ya saben con quién se meten. Keiko: felicitaciones a quienes han hecho uso de la palabra. Me llena de orgullo ver la fuerza de nuestro partido. Ceci, Rosita, Lucho y Héctor. Luz, un manejo extraordinario como siempre.
Héctor, hoy demostraste que eres un excelente presidente de fiscalización. Lourdes y Daniel, los hemos extrañado gracias al equipo de Morochuco. ¡Viva Fuerza Popular! Lucho Galarreta. ¡Viva! Esos son. Bueno, uno de los tantos chats, pues, Mototaxi, han habido, pues, La Botica, Mototaxi, otros tantos más, ¿no? De las comunicaciones internas, de los susurros en secreto, de las componendas, de las felicitaciones y, por supuesto, del control de la jefa del partido sobre cada accionar de cada, en su momento, congresista, ¿no? Por Fuerza Popular para oponerse a una ley o para presentar o para actuar, ¿no? Toda una estructura para presentar una forma de actuación dentro del Congreso, para dirigirse, para presentar una ley, para denegarla, para oponerse, para sustentarla, etcétera. Entonces eso demuestra que ha habido muchísima coordinación y que todo era controlado, como ya hemos visto, no solo en una oportunidad, a través del WhatsApp, ¿no? De los chats, han habido varios, ¿no es cierto? Entonces que se controlaban, se dirigían, muy bien, bravo, te paraste, ahora párate y esto, y el otro, etcétera. De cómo se manejaba desde afuera una bancada con fines políticos, lo que no es delito, ¿no? Porque se puede coordinar, pero vamos a la forma en que se coordinaba, ¿no? Es decir, nadie puede hacer nada sin la aprobación de la jefa o el jefe, nadie puede decir nada que no esté estrictamente coordinado políticamente, y eso ha sucedido en el Parlamento también, ¿no es cierto? Y sobre ese tema hay un libro de Curwen y Hildebrand lo comenta con propiedad, por supuesto. A propósito de ese tema también, a propósito del tema Keiko, se le ha visto pues a la señora entrar a un spa, ¿no? Sola primero y luego y por la puerta posterior ingresado un amiguito que tiene, ¿no? Argentino supuestamente, y nosotros hemos querido denominarle bife argentino, ¿no? O Keiko Lover, ¿no? Y ya se está diciendo por ahí en todos los medios de comunicación que sería su actual calentado de la señora Keiko, ¿no? Su calentadito, su ay qué rico, su sóbame papito, ¿no? Más o menos algo así, en el spa, pues, del amor, podríamos denominarlo, ¿no? Del amor y la abundancia, porque ahora no solamente se estarían conversando algunas cosas, o probablemente negocios, ¿no? Probablemente algunos intereses particulares, ¿no? O no necesariamente amoríos, pero en todo caso hay un video que vamos a poner breve para seguir conversando al respecto. Adelante, producción. Yo sí creo que merece interés público. Estamos hablando de la presidenta, estamos hablando de un señor con antecedentes judiciales públicos y además en ese momento la señora estaba usando logística pública porque estaba con seguridad del Estado, estaba usando recursos públicos. Para mí lo intrascendente e importante es que acá Keiko ha debido decir esto. A la edad que tiene Keiko, la experiencia que tiene Keiko, no puede decir estoy mal asesorada. No puede decir mi vida íntima no le importa a la gente. ¿Por qué? Personifica a la nación. Porque si el pata sale chueco, la puede extorsionar. O el pata puede ser enviado por un servicio secreto extranjero. Esto ha pasado 1000 veces. Ahora sí es de interés público saber a qué se dedica el señor, si representa intereses en el Perú. Tiene una empresa en Perú que funciona en Miraflores. Supuestamente el señor es un asesor en temas de fondos e inversiones internacionales. Pero claro, escarbando encontramos las 4 resoluciones judiciales donde le dicen, oye, devuelve la plata porque has engañado a las personas que confiaron en tu palabra. Son 4 casos donde suman entre todos 10 millones de dólares. O sea, no es poquita plata. Además tiene el caso en Argentina donde una señora puso más o menos $500,000 en este fondo que él manejaba, él era el presidente del directorio. Fontec se llama la empresa y al final la señora le ganó el juicio. Y tiene el caso en Uruguay donde el señor Damián Valenzuela resultaba que tenía una empresa que daba asesorías y era supervisada por el Banco Central de Uruguay y el Banco Central de Uruguay se dio cuenta de que estaba mintiendo. En primer lugar, no funcionaba en la dirección que reportó, no tenía trabajadores y había captado fondos y no los había declarado al ente regulador. Entonces, vemos claramente pues que este señor está investigado, ¿no? Cuestionado por algunas malas inversiones y malos manejos, tanto en Estados Unidos como en su propia patria Argentina, ¿no? Y que según los periodistas que han puesto pues o que han comentado el video, como Batters y otros más, dicen pues que eso también podría considerarse un delito, en el sentido, claro, la señora con su vida privada puede hacer con su poto un cajón, siquiera,
¿no? Puede hacer puede hacer con su cuerpo lo que ella quiera, puede tener la vida particular que ella quiera, pero ella es jefa del Estado peruano, ¿no es cierto? Y dice que habría ido con seguridad del Estado, o sea, con plata del erario peruano, ¿no es cierto? Que eso habría que cuestionarlo para ver si hay la concusión de un delito, que si fuera otro presidente, si fuera Castillo, si fuera Berenjeno, inmediatamente pues saltarían todas las alarmas y toda la ultraderecha más paupérrima y la prensa más idiota que hay en el país, de los canales, señales, repetidores, etcétera. Vean la foto, ahí tienen recibiendo los masajitos, pues ¿no? La señora Keiko y el señor argentino, ¿no? Entonces, si fueran otros, seguramente pues serían inmediatamente criticados y crucificados, suelten a Barrabás, ¿no es cierto? Pero como es la señora Keiko, que recién ha ganado y cuyos medios están comprados, Keikito, sóbame la espaldita, abróchame esto, Keikito, como decía Magali Medina, ¿no? Keikito, abróchame esto, Keikito. Porque cuando quiere la señora es peor que un león, peor que una zorra salvaje, ¿no? Para destrozar a alguien de la farándula o a alguien que no le cae y para hacer escarnio de persona ajena. Pero cuando se trata del poder, Keikito, sóbame la espaldita, o abróchame esto, Keikito, ¿no? Como dice Curwen, burlándose un poco sobre el tema. Pero bueno, tendrá que responder, esto también es de interés público, pues ella personifica a la nación. Y para meterse a un local privado, ¿por qué no entran juntos, uno por la espalda? O sea, ¿qué cosa hay detrás de todo esto, no? Tendrían que responder que esto no se compara a un tema de zarratea, seguramente, o esto piensan llevarlo por el lado privado. No, pero la señora tiene todo el derecho de hacer con su vida lo que ella quiera, correcto, pero ella está 24/7, pues tiene todo el deber de estar 24/7 personificando a la nación, en primer lugar, y en segundo, ella utiliza recursos públicos del Estado, ¿no? Y por supuesto que tiene que, o tendría que cuestionársele. ¿Y dónde está la prensa cada vez más tonta que toda la vida, ¿no? La prensa grande, la prensa comprada, la repetidora de los organismos públicos, ¿dónde están? Para informar estas cosas y para cuestionarlas como corresponde. En este caso, una vez en la vida, coincido con Philip Butters, ¿no? Que eso tiene que investigarse y tiene que haber una explicación. Hay recursos públicos y es la presidenta de la nación. Eso no se puede ocultar tan fácilmente porque le da la gana, ¿no? Porque es presidenta, porque maneja el poder, qué sé yo. Eso está muy mal, señores, y tiene que arreglarse. Así que el señor enamoradito, amiguito, no sé si momentáneo, no sé si el cercanísimo de la señora presidenta, denominado bife argentino, tendría que responder pues también, ¿no? Y la señora Keiko sobre todo tendría que responder también qué significa esto, señora Keiko, ¿no? ¿Qué significa realmente esto y de qué se trata, ¿no? ¿Por qué se utiliza los dineros públicos para trasladarse hasta el spa, etcétera, cuando usted se va a encontrar en una reunión privada, ¿no es cierto? Entonces este señor vice argentino sería reconocido como el primer damo oficial, reemplazando, sería, digo, ¿no? O estaría reemplazando al tristemente célebre TikToker, cuasi mimo o payaso, Mark Vito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosas hay detrás de todo esto? Tendría que aclararse todas estas cosas, ¿no? Así es que hemos cambiado a un norteamericano por un argentino, ¿no? ¿Qué cosa hay detrás de todo esto? En fin, pasamos al siguiente punto, que es justamente una de las primeras acciones de quien fuera, pues, un hombre del ministerio o un hombre de las fuerzas policiales, Harvey Colchado, que ahora ya como diputado está fiscalizando la oficina de PINCRI en Comas y que ha encontrado en el área justamente de investigación, de inteligencia, nada, ¿no es cierto? Pero antes de eso, vamos a irnos a una breve pausa comercial y regresamos solo 5 segundos o 10 segundos. Muchas gracias, regresamos. ¿Saben qué es esto?
8000 años de excelencia en el arte del cultivo de la papa, la mágica integración entre las mejores tierras del mundo y microclimas únicos que solo existen en los Andes peruanos. Una selección de exquisitos ingredientes y fritas cuidadosamente hasta... ¿Saben qué es esto? 8000 años de excelencia en el arte del cultivo de la papa, la mágica integración entre las mejores tierras del mundo y microclimas únicos que solo existen en los Andes peruanos. Una selección de exquisitos ingredientes y fritas cuidadosamente hasta lograr la perfección. ¿Y las vas a tirar así? Respeto. Inca Chips, el tesoro de los incas, hecho snack. Papata yupaita. Y retomamos el programa justamente hablando de una de las primeras acciones de Harvey Colchado, fiscalizando la de Pinky de Comas, donde justamente él informa pues que no se ha encontrado de Pinky de Comas y de San Martín de Porres además, ¿no? Y no los ha encontrado, o sea, los ha encontrado sin fondo, sin un sol para gastos de inteligencia. No tenían ni papel, y así quieren investigar los casos, y así han pasado las investigaciones preliminares en esta famosa ley procriminalidad que le llaman, ¿no es cierto? Han pasado a la policía cuando no tienen en caja un sol para tema de gastos operativos, cuando no tienen un papel para realizar las investigaciones. Por eso que cuando van los usuarios, cuando van los pobladores, los ciudadanos, le piden platita para los papeles, platita para esto, platita para el otro y combustible para movilizarse. Así quieren manejar la criminalidad cuando el Congreso les aprobó la ley pro crimen para que las investigaciones preliminares pasen a la mano de la policía, cuando la policía no tiene ni un sol para moverse, no tiene combustible en muchos casos, ¿no? No hay combustible, señor, deje para el combustible y para movilizarnos, ¿no es cierto? No hay un papelito para realizar los escritos, pedir los escritos, no hay nada. ¿Y quién lo ha hallado? El propio diputado, ex miembro de las fuerzas policiales, porque él sabe la situación de la policía, ¿no? Sin embargo, los señores han sido aumentados y aumento tras aumento y hay un montón de gollerías y quien pierde es la ciudadanía, ¿no? Tienes a unas fuerzas policiales para cualquier cosa, menos para realmente combatir contra la criminalidad. ¿Cómo es posible que no tengan nada, ni un sol para gastos operativos, no tengan nada en la caja, ¿no es cierto?, para el tema de los trabajos de inteligencia, de la investigación criminal, y no tengan ni siquiera papel para realizar sus labores, ¿no es cierto? La de Pinky de Comas y San Martín, ya fiscalizada por el hoy diputado Harvey Colchado, que en su momento ha sido coronel de la policía, ¿no es cierto? ¿Grave o no grave, señores? Díganme ustedes, ¿grave o no grave sobre el tema? Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo tema. Bien, vamos a pasar al siguiente tema, y este es un tema que vamos a empezar todas las semanas también a mencionar, que así como nosotros criticamos a algunos malos elementos que pudieron haber o habrían, ¿no es cierto?, en la historia peruana, de malos elementos de la policía y las Fuerzas Armadas, que habrían tomado pues acciones con sus propias manos para, entre comillas, hacer justicia, y algunos de ellos cruzando la línea roja de entre actuar dentro del marco de la ley y pasar hacia el delito, ¿no? Hay una línea, ¿no es cierto? Así como nosotros criticamos, vamos también a recordar algunas de las barbaries cometidas de este grupo insano y terrorista de Sendero Luminoso contra aquellos policías que sí merecían la pena vivir y que sí merecen todo el respeto y el respaldo de un pueblo peruano que los ha visto luchar verdaderamente con valentía, con honor y con dignidad, y que cayeron en el fragor de la batalla y que cayeron en manos de estos insanos terroristas. Y por eso vamos a recordar, pongamos la foto por favor de este teniente del ejército peruano, justamente, que fue ultimado por las huestes del terrorista el 19 de abril de 1987 precisamente, ¿no? Estamos hablando
del teniente de infantería Eduardo Ramírez Salazar, ¿no es cierto?, quien en ese momento fue emboscado. Él conducía un camión del ejército peruano que fue atacado, ¿no? Jesús Ramírez Salazar, él era natural de Concepción, en el Valle del Mantaro, Huancayo, y fue un alumno aplicado que le gustaba la vida militar, ¿no? Sin embargo, sufrió pues en 1987 un atentado justamente en el destacamento de la zona de emergencia de Pampas, Huancavelica, ¿no?, en Semana Santa. Fue ultimado cobardemente, pusieron dinamita en el camino donde pasaba su camión, y evidentemente pues volaron en pedazos los miembros del orden, dentro de ello este teniente que fue ultimado, y honor y gloria a todos los caídos en combate, como este señor teniente del ejército peruano, ¿no?, que está el día de hoy ya presente en la mansión de los héroes. 14 efectivos militares y civiles perecieron en esa emboscada terrorista en esta parte de justamente zona atacada, ¿no?, por Huancavelica, atacada por los terroristas insanos que mucha muerte causaron a miembros de las fuerzas del orden, ¿no? El teniente de infantería Eduardo Jesús Ramírez Salazar. Vamos a leer los nombres también de los sargentos del ejército peruano: Cirilo Fortunato Acuña, Avino Silva Vargas, Luis Obispo Cántaro, Martín Alejo Pajuelo, Eugenio Cano Evaristo. Los cabos Cirilo Santillán Guasua, Julián Cárdenas Contreras, Felipe Díaz Montes de Oca y Bernardino Marca Delgado. 3 sargentos quedaron gravemente heridos: Antonio Vila Ángeles, Marino Ochoa Mendoza y Aquiles Albuja. ¿Ya? Cuando la patria está en peligro se recurre a Dios y al soldado. Cuando el peligro pasa, justamente es olvidado y el soldado es juzgado, dice, ¿no? Nuestra eterna gratitud al personal de la Fuerza del Orden por su valentía y heroísmo. A estos héroes que entregaron su vida por darnos la paz a los peruanos, como no, honor y gloria a los héroes caídos en la lucha contra la subversión, ¿no? Había que recordar este hecho que enlutó a los miembros de las Fuerzas del Orden, que representan, por supuesto, al Estado peruano. Y en cada programa vamos a recordar un hecho similar para no olvidarlos, porque fueron quienes de alguna manera dieron la batalla en enfrentamientos, en el campo más difícil que era luchar contra el terrorismo y la subversión en nuestro país. Así que honor y gloria a todos los héroes caídos para lograr justamente la pacificación en nuestra patria. Muy bien, y así como hemos recordado este hecho, también vamos a recordar el otro lado, para hacerlo parejo, ¿no?, para aparejar la cancha. Y cuando hablamos de héroes dignos, y cuando hablamos de honras, y cuando hablamos de gente pues que no se puede dudar, gente que está en el cielo de repente cuidando a los peruanos, que han entregado su vida dejando a sus familias y enlutado al pueblo peruano, hablamos de héroes con dignidad, de hombres con valor, ¿no es cierto?, de hombres y con personas que enfrentaron cuerpo a cuerpo, que dieron la vida, que pusieron lo más valioso que tiene pues el país, que es sus propias vidas, ¿no es cierto?, para defender al pueblo peruano. Y ahora vamos a pasar también a la otra parte, que es la parte mala, la parte que muchas veces no se quiere reconocer, pero que existió, ¿no? La parte mala y el recuerdo también de la barbarie de Estado, de alguna manera, ejecutada por Montesinos, ¿no? Y aquí tenemos justamente a la periodista, hablando de periodismo, Melisa Alfaro, del semanario Cambio, que fue dinamitada con un sobrebomba, ¿no? Ella, esa sobrebomba era dirigido al director de ese semanario. Sin embargo, lo que sucedió fue todo lo contrario, ¿no? Ella abrió el sobrebomba y inmediatamente, pues, la volaron en 1000 pedazos, ¿no? La periodista tenía 23 años. Era una jovencita que ya había empezado a hacer sus pininos, ya había pasado por entrevistas. Ella nació el 27 de julio del 68, ¿no?, en Pucallpa. En el 89 inició sus estudios
en la escuela Bausata y Mesa, ¿no? Sus primeros pasos, ella estuvo lejos de los titulares políticos, ¿no? Sus primeras notas, ella abordó pues el aumento del caudal del río Chillón y el temor de las familias que se vaya a desbordar aquel río por sus riberas, ¿no? Posteriormente fue reportera, problemas relacionados con transporte público, etc. Melissa Alfaro, esta periodista de 23 años, fue asesinada por un sobrebomba en 1991, ¿no es cierto? Melissa, de 23 años, su muerte dio inicio a una prolongada búsqueda de justicia, ¿no es cierto?, encabezada por su hermana Iris Alfaro, ¿no?, quien recorrió durante años las fiscalías, etc. Casi 35 años después, para que vean ustedes lo indigno y lo injusto que puede ser también, valga la redundancia, la propia justicia, es que casi 35 años después del asesinato, el 20 de marzo del 2026, se produjo uno de los acontecimientos judiciales más importantes, ¿no?, relacionados con su muerte. Vladimiro Montesinos, el inefable, fue condenado a 20 años de prisión, ¿ya?, por atentados con sobrebombas contra Melissa Alfaro y Víctor Hugo Reón Luis. Condenados, señores, con sentencia, ya consentida y ejecutoriada. Entonces, la historia de Melissa Alfaro permanece ligada a una generación de periodistas que ejerció su profesión en medio de uno de los periodos más violentos y difíciles que atravesó el Perú. Tenía una historia, empezaba recién su historia en el periodismo, etcétera, ¿no? Entonces, esa barbarie demencial, terrorista y asesina, cruenta del Sendero Luminoso, se trastocó con también otra barbarie de otra gente que se consideraba por encima de la ley, la justicia y el derecho, ¿no?, a cruzar la línea y a tomar la vida de las personas sin probar absolutamente nada. Esta señorita nunca fue ni terrorista ni nada, fue probado. Es más, Montesinos fue condenado, ¿no es cierto?, en una sentencia, con sentencia consentida y ejecutoriada después de todo 35 años de investigación que se demoró la justicia, ¿no? Entonces, estamos de alguna manera, para ustedes, estimados veedores, presentando las dos miradas, las dos caras de la moneda, ¿no? El terrorismo demencial, cruento, sangriento, del Sendero Luminoso, ¿no es cierto?, y algunos malos elementos del gobierno o del Estado o de las Fuerzas Armadas que cruzaron la línea, no para hacer el bien, sino para hacer el mal, y lo que hicieron es embarrar a aquellos héroes como el que hemos mencionado anteriormente, del teniente que hemos mencionado que fue asesinado en una emboscada. Esta gente que cruzó la línea y embarró el uniforme, trastocó la idea de una lucha limpia, honesta, justa, legal y democrática contra estos terroristas insanos, ¿no es cierto? No podía pagar a aquella gente inocente por gente que efectivamente pues eran delincuentes terroristas, ¿no? De ninguna manera. En fin, son cosas que pasan en nuestro país que no debemos olvidar, y porque creemos justamente que tenemos que recordarlos siempre y tenerlos en mente, tanto los héroes que dieron su vida por la pacificación como la gente inocente que murió también producto de la exacerbación de la ira, del tomar la justicia por las propias manos y por la concusión de delitos al cual cometieron algunos miembros del gobierno y algunos miembros militares. En fin, pasamos al siguiente tema, estimados amigos, y es que, bueno, yo no sé hasta cuándo pues van a darse cuenta algunas autoridades que no son bien recibidas, y hasta la presidenta Keiko, ¿no?, va a algunas provincias y le dicen lisuras y cosas y prácticamente la botan, ¿no? Y en este caso vamos a pasar un video de cómo expulsaron a Rafael López Aliaga de la Universidad Villarreal de Lima, ¿no? Pero antes también vamos a otra pausa. Producción me informa que vamos a otra pausa, brevemente otra pausa comercial. Adelante, producción. En medio del cálido y vibrante paraíso del sol, te espera un rincón especial, lleno de estilo y entretenimiento. Un destino donde las familias se reúnen para atesorar momentos únicos, donde la elegancia y comodidad se unen para crear una vivencia extraordinaria. Nuestros platillos celebran lo mejor de la cocina local, brindando una explosión de sabores que enaltecen la tradición peruana.
Aquí, el tiempo cobra otro sentido, dándote la oportunidad de disfrutar de quienes más amas y revitalizar tu cuerpo y alma, lejos del ajetreo urbano. Diseñadas para tu máximo disfrute. Atrévete a vivir esta experiencia única, diseñada para ti. Y nuevamente retomamos el programa. Producción de Frente al Grano, ponga usted el video donde expulsan a Porky de la Universidad Villarreal en Lima. Bueno, ya es conocido el tema pues del rechazo hacia la clase política, hacia los gobernantes, ¿no? Hasta la misma señora Keiko, la presidenta constitucional del Perú, en algunas provincias es insultada, le dicen algunas cosas, va Porky, y efectivamente hay un descrédito pues por la política, ¿no? Pero en el caso de Porky, yo no entiendo si él de verdad cae simpático, yo lo siento bastante antipático, ¿eh? Totalmente antipático, ¿no? Y yo no sé hasta dónde pues puede aspirar, o hay gente que acepta pues su participación en la política y tiene pues cree en ese partido, bueno, pero en fin, eso es lo que hay en el Perú y ese es el rechazo que se expresa inmediatamente, pues basta con que un político de esa magnitud pise a alguna universidad o alguna localidad para que ya inmediatamente el hartazgo salga a relucir de parte de la población. En fin, es lo que hay. Bien, vamos a pasar al otro tema ya, que es aterrizando en nuestro querido Callao, para hablar del Callao, para hablar justamente de que el alcalde Pedro Espadaro presentó al ex candidato Cox en su equipo de la R, de Renovación Popular. Ahí vemos la foto, está el señor Cox haciendo uso de la palabra y justamente pues don Pedro Espadaro lo presenta, ¿no? Como un ex miembro, secretario general, dice él, o algo así parecido, de el partido Somos Perú, ¿no? Y como un gran jale, etcétera, lo presenta ahí en la mesa, junto a Yogo, que ya había presentado, y a otros más, ¿no es cierto? Está don Daniel Leca, está él mismo, don Pedro Espadaro, está don César Pérez, y bueno, el señor Carlos Cox hace su perorata, ¿no? Que el Callao está bien conducido, que no sé cuánto, no sé en qué momento pasó el señor Cox de ser de oposición al oficialismo, ¿no? Parece que ha sido un clip, algo rápido, que ha sido como el clip de Tula Rodríguez con Carmona, o sea, se enamoró. O sea, una cosa así, ¿no? Y comenzó antes criticaba tremendamente pues la gestión de don Pedro Espadaro y ahora sucumbió ante los encantos de la buena gestión y de don Pedro Espadaro. Bueno, así es la política, ¿no? Y lo presenta pues, ¿no? Como un ex candidato a la provincia, un líder social de Carmen de la Legua, y también como un dirigente, secretario general o algo así de Somos Perú, ¿no es cierto?, del partido Somos Perú. E inmediatamente una respuesta que ha habido de Somos Perú ha sido hacer una caminata entre el doctor Alberto Paredes, que va para la región en el Callao, y el doctor Guillermo Aguilar, que va a la municipalidad provincial. Y en el camino se encontrarán con Manuel Caballero, que está apoyando pues al partido Somos Perú. Entonces, efectivamente, por ahí nos dicen que el señor Cox, de político, ha pasado a ser operador político, y el señor Caballero ha sido también de repente un nuevo jale del partido Somos Perú, también como operador de Somos Perú, ¿no? Hay un pequeño video
que nos gustaría que pase producción, por favor. Adelante. El indiscutible periodista, señoras y señores, Juan Manuel Caballero, juntamente, aquí está, con sus dos candidatos. Él no usa la bola mágica, él usa el raciocinio. Nosotros dos importantes candidatos, tanto al gobierno regional del Callao, el doctor Alberto Paredes, y a la provincial, el doctor Guillermo Aguilar. Señores, estamos aquí en directo. Doctor, ¿cómo va viendo usted la campaña? Ya estamos exactamente a 41 días. ¿Cómo aprecia? ¿Cómo se siente usted? Estamos encendiendo la cadena nueva. Esa es la verdad. Estamos subiendo. Yo creo que eso es importante hacer entender a la población. Una persona honesta, un equipo honesto, con el que venimos a demostrar y la revolución. Hablando de revolución, dígame usted una... Bien, entonces, dentro de las movidas políticas, pues hay toda una serie de factores que están en pleno movimiento, ¿no? Es dinámica la política es así, ¿no? Entonces, hay jales que parecen forzados, hay jales que suman, hay jales que restan, y esto no sé si es una jugada estratégica de un tablero de ajedrez o simplemente pues un tapahueco, ¿no? Un remalle de una red que se va descosiendo, ¿no? No sé, o sea, de qué se trata, pero los partidos están haciendo sus movidas, sus jugadas. Hoy te jalo a ti, mañana me peleo contigo, pasado te jalo a ti, pasado me peleo contigo, etcétera. Hay toda una dinámica de presentarse pues como el que tiene mejores cuadros, etcétera, y lo hace sobre todo el partido oficialista en el Callao, que es la R, ¿no? Que se supone que tienen recursos económicos suficientes, recursos logísticos suficientes, recursos humanos suficientes, o sea, les sobra todo, ¿no? Pero seguramente dentro de la lógica de querer asegurar el partido hasta el final del silbato, intentan todas las movidas sabidas por haber. Eso podría ser una interpretación. Y la otra interpretación podría ser que habría cierto temor a perder el poder, ¿no? Toda vez que hay candidatos con una fuerza natural propia, por ejemplo, no de su propia participación, como el caso de Cordano, ¿no? Sino por el símbolo que representan, ¿no? Que Cuyacá puede ser un símbolo que efectivamente en este 4 de octubre puede hacer, digamos, alguna participación importante, podría, digo, ¿no? Pero sin desmerecer la participación de los otros partidos políticos, como el que está encabezando Mandriotti, que es Acción Popular, o el propio Paredes, que es Somos Perú, que está creciendo, ¿no? O incluso, y aquí ya va el otro punto de nuestro tema, es la aparición en estos momentos de otros dos nuevos candidatos, Elvira Malengoitia, que va por Avanza País, y Víctor Huaranca, que va por el Partido del Buen Gobierno, ¿no? Ponme la foto, por favor, de Víctor Huaranca, por favor, producción. Y Víctor Huaranca es conocido líder chalaco que siempre se ha enfrentado a los grupos oficialistas en el Callao, que se ha enfrascado en una serie de luchas jurídicas, legales, tremendas durante muchos años, por sus temas de Oquendo y por muchos temas en general, y que efectivamente pues se le conoce como un luchador social, que siempre se ha enfrentado a estos grupos de poder y que ha cabalgado durante muchísimos años, ¿no? Y ha hecho muchas marchas y muchos temas. Entonces tiene un ganado posicionamiento de un líder opositor, etcétera, ¿no? Que ya acaba de ser inscrito como candidato justamente para el gobierno regional. Ahora, también hay que decirlo, no sabemos pues si el tiempo tan corto que queda, que son 40, 45 días ya para las elecciones, le alcance como para pelearle. ¿Por qué se demoraron tanto? ¿Por qué no admitieron su lista? Bueno, qué sé yo. Hay diferentes explicaciones seguramente, ¿no? Pero lo cierto es que don Víctor tiene un ganado posicionamiento como un líder de oposición
que tiene muchos años de enfrentamiento con los grupos oficialistas de poder, ¿no es cierto? Y es aceptado por mucha gente, etcétera. El tema es que está empezando tardísimo su campaña, ¿no? Y vamos a ver en qué medida las posibilidades pueda verdaderamente calar, ¿no? En 40, 45 días en la población para hacer una campaña, digamos, considerable, ¿no? Y pelear por el seguido municipal. Entonces tenemos a don Víctor Huaranca, que va por el Partido del Buen Gobierno y que ya está en carrera electoral. Y por otro lado tenemos a Elvira Madeleine-Goitia. Elvira Madeleine-Goitia, la rubia tentación de don Ciro Castillo, está postulando también por Avanza País, ¿no es cierto? También intentando, pues, en 40 o 45 días hacer algo desde nuestra tribuna nos parece un poco difícil, ¿no? Pero bueno, ahí están los candidatos. Vamos a ver quién verdaderamente de todos los candidatos, aparte del peligro que puede ser la K por el natural posicionamiento de un símbolo que ha ganado, que es la K de Fuerza Popular, con Cordano, aparte de ese peligro, ¿qué candidato puede verdaderamente aglutinar a la oposición en el Callao? ¿No? Recuerden que don Pedro Espadaro necesita ganar con más del 30% en primera vuelta, si no en segunda, lo hace en ceviche, en el Callao, ¿no es cierto? Entonces, o lo hacen pan con pejerrey, ¿no? No creo que pan con pescado, pero sí pan con pejerrey. Entonces, vamos a ver qué sucede, qué fuerza aglutina verdaderamente a la oposición en el Callao. Y ponga por favor las dos fotos de Elvira Madeleine-Goitia y Víctor Huaranca, los dos juntos por favor, que son los nuevos candidatos que han sido admitidos, aparte de don Alberto Paredes, aparte de don Kiko Mandriotti y aparte de don Cordano, ¿no? Miguel Cordano, que son los tres. Los otros dos, ni me acuerdo, creo que hay un par más por ahí, pero ni suenan ni truenan, ¿no? El que está haciendo algo de campaña es don Kiko Mandriotti, Miguel Cordano y Alberto Paredes, ¿no? Esos son los que están haciendo una participación, digamos, más o menos activa en campaña, ¿no? De ninguna manera en comparación como la está haciendo la participación grandilocuente de Renovación Popular y sus liderazgos, ¿no? Que están paneles por cualquier cantidad, un despliegue pues impresionante, ¿no? de todo tipo en materia electoral, igual también tienen logística, recursos humanos, de todo, ¿no es cierto? Entonces, versus lo que está haciendo Mandriotti, que es bastante poco en el sentido publicitario, marquetero, ¿no? O sea, algunas redes sociales más que todo. Cordano, que está intentando hacer lo propio, a pesar de que tiene un vector importante que es su símbolo y la K, y luego Alberto Paredes, que está repuntando con el partido Somos Perú, ¿no? Que se está constituyendo también como una movida importante. Y vamos a ver lo que podría ser también don Víctor Huaranca, ¿no? Don Víctor Huaranca aspira seguramente a ocupar ese espacio de oposición. Y Elvira Madeleine-Goitia, la verdad, no sé qué va a hacer, ¿no? Porque aparte de ser, digamos, una persona que ha trabajado con don Ciro Castillo, la verdad que en política yo particularmente no la conozco, seguramente habrá hecho algo y aspirará a cosas más, o qué propondrá, no lo sé, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que sucede en el espectro político regional. La cosa está interesante, ¿no? Y en Ventanilla, quien le está disputando el primer lugar a Omar Marcos, que probablemente si las elecciones son mañana, fuera él el ganador, o podría ser el ganador, pero las elecciones no son mañana, son en 45 días, y quien viene subiendo constantemente es Luis Landauro, conocido como Luchito del Barrio, ¿no? Que a punta de corazón está pues desplegando toda una campaña en Ventanilla que podría o que hace prever de que va a competir directamente por el primer lugar, ¿no? Porque está creciendo y creciendo y creciendo, o sea, su tendencia es a la subida, ¿no? Y don Omar, su tendencia es a mantenerse en los porcentajes que él ya mantiene. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Por ahí ha entrado también terciando, pero de forma muy incipiente, don César Hurtado, y los demás candidatos paramos de contar, ¿no? O sea, prácticamente existen 3 candidatos en Ventanilla, o es como si existieran
3 candidatos en ventanilla, ¿no? Igual acá en la región, momentáneamente es como si existieran Pedro Espadaro, Cordano, Kiko Mandriotti y Alberto Paredes. 4 candidatos nomás, es como si existieran. Yo sé que hay 2 más por ahí, pero no sé ni sus nombres, ¿ya? Con eso le digo todo, o sea, no están haciendo campaña para nada. Y por ahí han entrado ahorita Elvira de Malaingoitia, que puede tener la gracia de ser apoyada por don Ciro Castillo, en el aspecto seguramente podría ser económico y logístico, no lo sé, y don Víctor Huaranca, que seguramente va a aspirar más al tema organizacional, etcétera. Vamos a ver qué papel cumplen ahí también para luchar por el sillón regional. Eso está pasando en el Callao, más o menos hemos hablado de Callao, de Ventanilla, los otros distritos. Ya vemos en Carmen de la Legua que está el señor Leca, que va con la R, ¿no? Que ahora es el señor Yogo, Cox, etcétera. Pero ahí también tienen candidatos más o menos interesantes, ¿no? Porque está el señor más conocido, le dicen criollamente el patrón del mal, el señor Odar, que es uno de ellos, y el otro candidato que también es interesante, que es este señor, viene de la CA, ¿no? Gavilano, que ya tiene una expertise en política y que algo podría hacer. Y así más o menos se va moviendo el espectro político en el Callao. Paro de contar, los otros distritos lo podemos tocar después en el próximo programa. Pero sí los invitamos, queridos amigos, a darle like, a compartir el programa para llegar a más peruanos, para llegar a más chalacos. El programa, quiero informarles, se acabó, se terminó. Hasta el próximo fin de semana, y no se olviden de compartir y darle like para que esta información, que estos comentarios, que estos análisis lleguen a mucho más personas. Muchas gracias por su atención. Chau, chau, hasta la vista. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo, conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web, www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos.